días, buenos ¿Cómo días. están? Buenos días, Buen ¿y ustedes? Bien, Bien. ¿con Qué qué bueno. comenzamos hoy? Vamos a comenzar rápidamente con Estados Unidos porque la verdad es que el presidente de Estados Unidos ahí, Joe Biden, le sigue lloviendo sobre mojado y ahora en las últimas horas se confirmó que está contagiado de COVID-19, acaba de dar positivo ahí a este virus respiratorio. Recordemos que él estaba ahí en Las Vegas, en Nevada, dando una especie ahí de conferencia frente a un público joven, todo esto en medio ahí de la campaña por la carrera presidencial, cuando repentinamente comenzó a presentar ahí síntomas leves, según reportan desde la Casa Blanca, síntomas similares a un resfrío, y es así como se le fue sometido a un examen de COVID-19, el que finalmente terminó por arrojar positivo, así que el presidente fue trasladado rápidamente hasta el estado de Delaware, donde está su casa. Recordemos que él es originario de este estado y ahí es donde ya se encuentra actualmente en aislamiento para atravesar lo más pronto posible esta compleja enfermedad en términos de salud que lo está ahí acomplejando en el día de hoy. Una tras otra. Sí, una tras viene otra. ocurriendo a Joe Biden, Claro que que ahora sí. va a quedar en aislamiento. Y a propósito, además de salud, bueno, hay una entrevista que él Sí. ha concedido y donde él ha deslizado tal vez la única posibilidad que él consideraría de no seguir en la carrera presidencial. Porque Exactamente. ha estado también en entredichos, se ha comentado mucho si es que se baja o no se baja. ¿Y cuál sería esa? Sería justamente una razón de salud. Exactamente. Algo más complejo, tal vez. Exactamente, el mandatario acaba ahí de reconocer en una entrevista que brindó también en el día de ayer a un medio ahí de Estados Unidos que la única razón por la que él abandonaría la carrera por la Casa Blanca sería porque algún doctor le dijese que él tiene un problema de salud, y todo esto ocurre cuando cada vez son más y más los congresistas de Estados Unidos que le están pidiendo al presidente actual Joe Biden que por favor dé un paso al costado y se salga de la carrera presidencial. Vamos a cambiar de tema, nos mantenemos acá en Estados Unidos y nos mantenemos también en la carrera presidencial, porque en las últimas horas ahí quien vemos en pantalla, el candidato a vicepresidente que va a competir ahí junto a Donald Trump, James David J.D. Vance, un hombre ahí de 39 años, senador por el estado de Ohio, acaba de entregar su primer discurso ahí en el marco de la convención republicana, el discurso que entregó a modo de aceptar su nominación como presidente ahí, como vicepresidente, como compañero de fórmula del expresidente Donald Trump. En este discurso que entregó ahí, que se extendió por cerca de 40 minutos, se dedicó principalmente a alabar a Donald Trump, destacó completamente su actuación, la actuación que tuvo ahí el exmandatario tras el ataque o el intento de asesinato que se registró el sábado, y por lo mismo que se le veía ahí al exmandatario con un parche en la oreja, y también realizó varias críticas obviamente a la gestión actual de Joe Biden, y también el candidato ahora vicepresidente J.D. Vance dedicó gran parte del discurso a contar su vida ahí para que la población estadounidense lo conozca de mejor manera. Contó su historia de superación. Él reveló ahí que viene de una familia muy problemática, una familia muy pobre, que su madre era adicta a las drogas, que su padre estuvo ausente ahí en gran parte de su formación, y fue así como por cerca de 40 minutos desarrolló este discurso, este primer discurso ahí con el que debutó frente a la convención republicana, una convención que se espera que termine durante esta jornada de día jueves con el discurso de nada más ni nada menos que Donald Trump, en el que acepta y oficializa por completo su candidatura, así que nos vamos a quedar atentos a cómo se desarrolla esa situación. Vamos a cambiar de tema rápidamente, nos vamos hasta Venezuela. Seguimos hablando de situaciones políticas y esta vez el presidente de ese país acaba de expresar ahí una frase que ya está dando la vuelta al mundo y que ha sido condenada también por varias personas ahí de la comunidad internacional, porque el presidente Maduro amenazó que iba a haber un baño de sangre si es que él no gana las elecciones presidenciales de Venezuela, que se van a llevar a cabo ahí el próximo 28 de julio, es decir, en 10 días. En un discurso ahí de campaña también advirtió que si él no resulta reelecto el 28 de julio, el país podría enfrentar una guerra civil fratricida. Son las palabras que acaba de declarar ahí el mandatario, palabras muy amenazantes por lo demás, y es por eso mismo, por el tono de las declaraciones, que ya han sido condenadas ampliamente por parte de la comunidad internacional.
Claro, en cierta medida establece o condiciona el resultado de las elecciones y el desarrollo de estas mismas que son en 10 días más. Imagínate, a 10 días con un clima bien hostil. ¿Hay respuesta ahí de parte también de la oposición? Claro, sí, obviamente que la oposición condenó lo más fuerte que pudieron ahí estas declaraciones y estas declaraciones además llegan en un contexto de completa polarización política. De hecho, hay que destacar también que precisamente en el día de ayer, miércoles, se detuvo al jefe de seguridad de María Corina Machado, quien recordemos que es la líder ahí opositora, quien además está completamente inhabilitada para participar de las elecciones, es decir, desde la oposición, además de condenar las declaraciones que acaba de expresar ahí el presidente Nicolás Maduro, condenan también la detención del jefe de seguridad de la líder ahí de la oposición, así que es una situación muy compleja que se está desarrollando ahí en Venezuela a solamente 10 días de la elección presidencial, con estas declaraciones incendiarias, podríamos decir, del presidente Nicolás Maduro. Seguimos avanzando entonces con las informaciones, nos vamos ahora directamente hasta Tailandia, específicamente hasta la capital, Bangkok, donde repentinamente en las últimas horas, se encontraron en una habitación de un hotel de lujo, podríamos decir, un hotel 5 estrellas, se hallaron a 6 huéspedes muertos ahí dentro de esta habitación. ¿Y cómo fue que ocurrió este hallazgo? Bueno, este grupo de personas ahí que había arrendado esta habitación de este hotel 5 estrellas, ya habían pasado 24 horas después de su horario de salida y ellos todavía no hacían el checkout, es decir, todavía no dejaban la habitación, y es así como personal ahí del hotel rápidamente decidió intervenir, tocaron la puerta incansablemente y como nadie les abrió, ellos decidieron entrar por la fuerza y fue así como se halló el cuerpo de estos 6 turistas sin vida dentro de este hotel ahí de lujo. Claro, y con evidentes signos de que te quedó todo servido, ¿no? Claro, exactamente. Fue una situación inesperada. Claro. Porque si no, no hubiera quedado la mesa así como está dispuesta, ¿no? Hay una serie de señales también que ahí se pueden interpretar a partir de cómo quedó el lugar. Claro que sí. Y hay un dato clave también que ya es parte ahí de la investigación de este caso, de este homicidio, podríamos decir, sextuple, que se encontró en la autopsia ahí de estos 6 turistas, restos de cianuro en la sangre de estas personas. Así que la información que se baraja en este momento es que esta situación se habría tratado de un envenenamiento que habrían sufrido estas personas ahí. Y la teoría que se baraja es que incluso una de estas mismas personas, de estas 6 personas que perdieron la vida, habría sido ella quien envenenó, es decir, además de quitarse la vida, esa misma persona envenenó también al resto, y fue así como se produjo este fallecimiento de estas 6 personas, quienes ya se confirmó que tenían ahí restos de cianuro en su cuerpo. Y la teoría que baraja ahora la policía ahí de Tailandia con mayor fuerza es que esto se habría tratado por problemas de dinero, habrían tenido ahí una deuda a estas personas y fue así como terminó con este lamentable desenlace. Pero vamos a cambiar de tema rápidamente, pero seguimos acá con desenlaces muy lamentables, porque en las últimas horas se llevó a cabo allí en China, en este centro comercial de 14 pisos, un gran incendio que afectó la totalidad de este centro comercial, ahí este mall muy concurrido, más encima a plena luz del día, y es una situación que dejó nada más ni nada menos que lamentablemente 16 personas que perdieron la vida ahí en este centro comercial de una ciudad ahí muy habitada de China, del noroeste de China, que se llama Xigong, la ciudad. Y como vemos ahí en los videos que captaron ahí algunos de los transeúntes, se ven estas columnas de humo negro que envolvieron por completo a este edificio de 14 pisos, y la verdad es que fue muy poco lo que pudieron hacer ahí el personal de rescate en términos de salvar a las personas que estaban ahí comprando, puesto que muchas quedaron completamente atrapadas, y de hecho de estas 16 personas que fallecieron fue por lo mismo, porque no tuvieron la posibilidad de escapar. De hecho, se ve también ahí en parte de los registros que personas incluso se subieron hasta el techo de este centro comercial para intentar librarse ahí del humo, de las llamas, pero lamentablemente también terminaron perdiendo la vida dada la magnitud de esta emergencia. ¿Qué se sabe respecto de, por ejemplo, las causas y las alarmas también, si es que se alertó debidamente cuando recién empezaron las llamas? Tenemos entendido que en términos de las causas hay una investigación preliminar que ya está en curso, que según ahí lo que se baraja de momento es que habrían habido trabajos de construcción que se estaban realizando ahí en ese punto, y que esos trabajos de construcción habrían sido lo que de
una u otra forma terminaron por hacer estallar esta lamentable emergencia. Y respecto a las alarmas, de momento no se conoce la información de que si se activaron respectivamente o no, pero dada que mucha gente quedó atrapada, quizás es probable que haya tenido ahí cierta mal funcionamiento también las alarmas, y fue esa la situación que produjo que tantas personas lamentablemente terminaran perdiendo la vida en esta gigantesca emergencia que se registró ahí en las últimas horas en esa ciudad de China.